felt this weight on me. Yeah, I was only 15. And just like the first time in that teenage misery, yeah, I wish things were as easy. Juan Vicente Cantabella, buenas noches. Hola, buenas noches. Es director de la Red Sísmica Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 25. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Queremos saber todo sobre los terremotos que se cuece bajo nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestra superficie terrestre, en definitiva. Lo primero que le quiero preguntar, porque todos tenemos en la cabeza un terremoto, pero científicamente, ¿qué es un terremoto? ¿Qué se entiende por terremoto? Pues terremoto es una liberación brusca de energía que ocurre en un instante. Y esa energía, esa liberación es lo que se transmite en forma de ondas sísmicas que viajan por dentro de la Tierra y llegan a la superficie finalmente, y ahí es lo que hace vibrar la superficie de la Tierra y así lo sentimos, ¿no? ¿Y por qué se acumula esa energía y se libera bruscamente? Pues básicamente y en primer lugar por la tectónica de placas. La superficie de la Tierra, la parte rígida y más superficial estoy hablando de unos 100 kilómetros o así, no es una superficie 100 continua. kilómetros hacia abajo. Hacia abajo, exactamente. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la Tierra tiene un radio de más de 6.000 kilómetros, ¿no? Yeah. Pues 100 kilómetros es casi como la capa de la cebolla, la envoltura de la cebolla, ¿no? Vale. Entonces, a diferencia de la cebolla, que es una capa continua, sí, aquí no ocurre eso. Está fragmentada en lo que llamamos placas tectónicas o placas litosféricas, que tienen ligero movimiento relativo entre ellas. Tenemos que entender que realmente están juntas estos fragmentos, pero se mueven unos contra otros o a veces se separan, y eso poco a poco va acumulando esas tensiones en estos bordes, y llega un momento que el material litosférico, el material superficial de la Tierra, que es el rígido, pues no lo resiste, y al no resistirlo, ¿qué pasa? Que se produce un desplazamiento en una zona que es una zona de discontinuidad, una zona ya de por sí frágil, es lo que llamamos fallas, es una superficie donde existe este desplazamiento, y ese desplazamiento es donde se libera la energía, donde de repente todas esas tensiones acumuladas hacen ¡plac! Y esa liberación de energía es lo que produce que toda la Tierra tiemble cuando es un terremoto grande. Y eso va automáticamente hacia arriba, hacia la superficie. Bueno, va en todas las direcciones, claro. Vale. Lo que pasa es que en un terremoto grande, sí, pues las ondas que nos llegan primero son las que van hacia arriba. Pero hay otras ondas que van hacia abajo y llegan a las antípodas y se registran en sismómetros. A lo mejor la población no lo siente, pero los sensores sísmicos da la vuelta al mundo por dentro, esa onda. Efectivamente, así es. Y no solo eso, sino que también ondas que van hacia abajo se reflejan en discontinuidades que existen en el interior de la Tierra. Hemos oído hablar de que la Tierra está compuesta del núcleo, del manto, de la corteza. Pues estas capas se llaman así porque son distintas, y en las superficies donde se pasa de una capa a otra, pues las ondas pueden reflejarse, pueden convertirse a distintos tipos de ondas y acabar llegándonos también. Entonces, por eso, cuando vemos un registro sísmico, sí, que es lo que registra un sismómetro, es algo parecido a lo que vemos en los ordenadores cuando hablamos, que se ve la onda sonora. Sí. Bueno, algo así, ¿no? Y entonces no es un pico, no es una onda que te llega, sino que es una primera onda que te llega, luego una segunda, una tercera, es largo, puede durar minutos la vibración. ¿Por qué? Porque esa onda se ha reflejado en distintas heterogeneidades, en distintas capas que hay en la Tierra, y ha vuelto a llegar a donde estamos nosotros. Sí, y rebota. Es una locura, es algo muy... Pero, por otro lado, es algo muy útil, porque es una similitud a esto son las radiografías. De esta forma estamos haciendo pasar ondas por toda la Tierra en los grandes terremotos, que van de un sitio a otro y al final las podemos registrar. Y entonces, con esos registros, somos capaces de entender o de conocer qué es lo que hay dentro. O sea, nosotros vamos conociendo mejor nuestro planeta a través de los terremotos. Efectivamente, y por eso sabemos que hay un núcleo y cómo está compuesto el núcleo, que es más denso que el manto, y etcétera. Todas estas propiedades de estas distintas capas, que se llaman así porque tienen distintas propiedades en cuanto a densidad, unas son más pesadas, otras menos, en cuanto a lo rápido que viajan las ondas, etcétera, pues lo sabemos por los terremotos. Yeah. ¿Y podemos predecir los terremotos? Pues la respuesta así sencilla es no se pueden predecir los terremotos. Es un fenómeno
muy complejo que ocurre en una zona donde no tenemos medidas directas. Yeah. Las únicas, como lo que contaba antes, las únicas medidas que tenemos del interior de la Tierra no son las únicas, son las principales, diría yo, es a través del registro de las ondas sísmicas, pero el hombre ha sido capaz de profundizar hasta 10, 11 kilómetros de profundidad, no más. Con lo cual, si ya predecir el tiempo es complicado a medio plazo, a corto pues vemos que cada vez se acierta más, ¿no? Pero en la atmósfera sí que podemos poner sensores, sí que podemos tener medidas directas, pero esto no ocurre hacia abajo. Exactamente. ¿Qué es un enjambre sísmico? Pues un enjambre sísmico es una terminología que se utiliza para describir un conjunto de terremotos en los cuales no se distingue claramente un terremoto principal o un terremoto grande y unas réplicas. Los terremotos normalmente nunca vienen solos. Cuando ocurre un gran terremoto, pues esto también hace que cambie el estado de tensiones en la litosfera que hablaba antes. Y entonces eso hace que se produzcan nuevas tensiones que generen nuevas descargas de energía y lo que llamamos réplicas, ¿no? Pero son patrones que no son siempre los mismos. El más típico es un terremoto principal con sus réplicas. Sí. A veces hay unos premonitores que se llaman, son terremotos pequeñitos, luego viene el principal y luego las réplicas. O sea, el más gordo no siempre es el primero. No siempre es el primero, pero eso no lo sabemos. Pues de repente puede haber un terremoto en España de magnitud 5 y decimos, este va a ser el terremoto principal, vamos a esperar a las réplicas. Y a continuación, venir uno de magnitud 6. Eso sería... ¿Cómo se establecen las magnitudes? Bueno, las magnitudes es una forma de representar cuál es la energía liberada en el foco sísmico. Entonces, para calcular la magnitud solo lo podemos hacer a través de los registros sísmicos. Es decir, con lo que detectamos en los sismómetros vemos qué amplitud tienen esas ondas. Cuanto más grandes sean, pues en principio mayor energía, pero también hay que tener en cuenta cuál es la distancia a la fuente sísmica. Entonces, cuanto más nos alejamos, pues también más disminuye, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta cuál es la amplitud de la onda y a qué distancia estamos de la fuente, y eso haciendo medidas... La fuente es el punto exacto en el que se hace esa descarga de energía, ¿no? El punto exacto, y esto también es una simplificación, porque no hay un punto. Hay una superficie, como decía antes, que en terremotos más o menos pequeños, moderados, de magnitud 4, pues sí que puedes decir que es un punto, pero cuando son terremotos grandes es que son superficies de cientos de kilómetros. Cientos de kilómetros, terremotos como... Bueno, el terremoto de 2004 en Indonesia de magnitud 9,1 fue una superficie de falla donde se produjo la ruptura de unos 1000 kilómetros de longitud, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un punto ahí, ¿no? Estamos hablando de una superficie que es, por decir algo, como España, ¿no? Como la península ibérica. El punto ese es lo que conocemos como epicentro. Efectivamente, o estamos como hipocentro, efectivamente. Hipocentro. Hipocentro es el punto donde comienza la ruptura. Vale. Y esa ruptura no se produce instantáneamente en toda la superficie de falla, sino que comienza en un punto, en el hipocentro, se propaga por toda la falla y esa propagación es la que produce la liberación de energía. Epicentro, que lo has mencionado, es parecido al hipocentro, es la proyección del hipocentro en la superficie de la Tierra. Vale. Entonces, claro, decimos con epicentro en Granada, porque realmente el terremoto ocurrió debajo de Granada. Ahí estaba el hipocentro y en Granada está el epicentro. ¿Por qué en Granada suceden tantos terremotos? Bueno, pues estamos en el contexto de la zona de la península ibérica, sur de España, norte de África. Ahí hay un borde de dos placas tectónicas, la placa euroasiática al norte, la placa africana al sur, y estas placas convergen. No convergen tan activamente, tan rápidamente como otras placas, como el Pacífico, que tiene un movimiento relativo de 80 milímetros al año. En este caso, el movimiento relativo es de 5 milímetros al año, o sea, considerablemente menor. O sea, medio centímetro. Medio centímetro al año. Pero claro, como digo, 16 veces más pequeño que en otras zonas del mundo, este movimiento. Claro, no, sí, lo que me alucina es que un movimiento de 5 centímetros... Ajá. haga... ¿De 5 milímetros? 5 milímetros, medio centímetro, sí, haga que se generen semejantes terremotos. Claro, es que tener en la cabeza la escala de todo esto, ¿no? No estamos diciendo que los terremotos se produzcan cada año. En una zona concreta, en España, a lo mejor los terremotos se producen cada 1000 años. Entonces... o sea, se va acumulando ese medio centímetro, ¿no? Efectivamente, es la energía acumulada durante 1000 años.
En el caso de Chile, a lo mejor en lugar de ser cada 1000 años, es cada 50 años, o en el caso de Japón. Ya. Porque van más rápido, acumulan más energía. Pero efectivamente la escala es esa, y es importante porque para tener un conocimiento, otra de las dificultades que hay para entender bien este fenómeno y predecirlo, es que para tener un conocimiento de lo que ocurre necesitamos estudiar escalas de tiempo muy amplias, Yeah. en concreto en las zonas de peligrosidad moderada como España, porque terremotos grandes ocurren cada mucho tiempo. Entonces necesitamos un intervalo de años, de cientos, incluso miles de años, para entender todo el fenómeno y saber exactamente los ciclos. ¿Desde cuándo hay datos en España? ¿Datos reales con los que se pueda trabajar? Bueno, es interesante esto. Hay distintos tipos de datos. Tenemos los datos instrumentales, que son equipos científicos como los sismómetros que se han instalado y han registrado el movimiento de una forma muy objetiva. Y tenemos sismómetros desde principios del siglo XX. Es decir, tenemos como 100 años, ciento y pico años de los primeros datos instrumentales. Y luego habrá literatura subjetiva. Luego, claro, digamos, está ¿no? la información histórica. Yeah. La gente que sintió los terremotos, eso es crucial para casos como España, porque hemos visto, o acabo de comentar, que 100 años es poco tiempo para lo que necesitamos para conocer que se cuece, ¿no? en España. Entonces, tener información de gente que sintió el terremoto, eso nos da pie a saber cuál fue el epicentro, incluso el hipocentro del terremoto, qué magnitud podemos estimar que tuvo, etcétera. ¿Cuál es el peor terremoto del que se tiene constancia en la historia? Iba a decir reciente. Pero... Pues te puedo decir el peor terremoto que tenemos datos instrumentales, es decir, de los últimos 100 años. Ocurrió en Chile en 1965, un terremoto de magnitud 9,5. Ha sido la magnitud que hemos podido medir de forma instrumental y mucho más realista que los históricos, que es más complicado de medir, y con magnitud más elevada en España. El terremoto que, bueno, no ocurre exactamente en España, sino en los alrededores, a unos 100, 200 kilómetros, no se tiene muy clara la fuente, de la costa suroeste de España, es decir, al suroeste del Cabo de San Vicente, en Portugal. Ocurrió en 1755 lo que se conoce como el terremoto de Lisboa. Sí, este terremoto fue, una masacre. Una masacre, efectivamente. Este terremoto se estima que tuvo la magnitud de 8,5. Todo lo que sabemos de este terremoto es por datos históricos y también por datos geológicos. También de algún modo afectó a la geología de España y de otros sitios, y eso nos da pie a inferir pues características de este terremoto, y produjo pues miles de víctimas en España, Portugal, Marruecos. Produjo un tsunami muy importante con olas de hasta 10 metros en el Golfo de Cádiz, con peores todavía en las costas de Portugal. Es decir, que fue un terremoto que se sintió en toda Europa, que marcó un cambio en la sismología mundial y que, por supuesto, pues puede volver a ocurrir en nuestro entorno. O sea, no es algo que ocurrió una vez y ya está, sino que... ¿Y qué pasaría ahora? O sea, ¿estamos preparados como para que un terremoto como aquel, el de hace 300 años en Lisboa, tenga unas consecuencias mucho menores? No hay una respuesta taxativa en el sentido de sí o no. Estamos preparados porque, bueno, incluso países que sabemos que están muy preparados, como Japón, ocurren terremotos y hay víctimas, ¿no? Pero el caso es que, bueno, pues cada vez se reduce más el número de víctimas, y entonces estamos más preparados que entonces. También es más peligroso que entonces porque o hay más riesgo que entonces porque también hay más población, más infraestructura, etcétera. Pero se sabe que son zonas donde pueden ocurrir terremotos en España, ya eso se sabe desde hace decenas de años o más. Hay normativa para construir de forma que se pueda resistir los terremotos mejor, que los edificios al menos no colapsen, aunque tengan daños, no colapsen. Hay mayor información, se sabe en un momento muy próximo al evento que ha ocurrido un evento. Incluso ya hay sistemas de alerta de tsunami que en un terremoto de estas características pues ya emitiría una alerta a la población diciendo que puede venir un tsunami, y hay un tiempo en el que la población puede huir de la costa, puede subir a sitios altos para evitar este tsunami, que fue... Subir lo más arriba posible, ¿no? Claro, eso fue la causa de mayor número de víctimas debido a este terremoto. Y en algunas pelis de desastres normalmente americanas nos hablan siempre de la falla de San Andrés, por su potencial devastador. Sí. ¿Qué tiene esa falla? Bueno, pues es una falla que tiene potencial para
para producir terremotos de magnitud en torno a 8, y se recuerda el terremoto de principios de siglo XX que tuvo una magnitud en torno a esta cifra. Y en una zona muy poblada, ¿no? Pues cerca de Los Ángeles, de San Francisco, etcétera. O sea que es una falla con capacidad de producir terremotos muy grandes, no los más grandes del mundo, pero sí con gran entidad. Y luego está la exposición de la población en esa zona, ¿no? Los más grandes del mundo en el Pacífico. Sí, ¿no? Sí, desde luego. ¿Es verdad que los pájaros detectan antes los terremotos que los humanos? Ya no hay una garantía de ese fenómeno. Es posible que antes de producirse un terremoto pues se desencadene algún fenómeno geofísico, ¿no? Que esas tensiones pues generen alguna liberación de gases, pero no está comprobado, no existe un precursor claro que ocurra siempre, que sepamos que siempre que lo observamos ocurre un terremoto. Es decir, a posteriori es fácil decir, sí, antes del terremoto hubo algo, pero muchas veces hay ese algo y no ocurre un terremoto. Entonces, a la hora de hacer una predicción seria, de involucrar a la población, de tomar actuaciones, pues eso no tiene ningún fundamento, porque estarías sin una realidad clara, invitando a la población o obligando a la población a evacuar y bueno, no tendría sentido. Hay mucho mito en torno a los terremotos. ¿Mito en qué sentido? Pues eso, por ejemplo, esto de los pájaros. ¿No? Los pájaros son los primeros que tal. Bueno, sí o no. Yo creo que cuando ocurre algo de esto, pues ocurren fenómenos y la gente los intentamos relacionar con el terremoto, pero científicamente no hay casos probados de medidas infalibles para predecir los terremotos. Por ejemplo, sobre los mitos, o no, dígamelo usted. ¿Es verdad que antes o durante los terremotos muy fuertes pueden verse destellos azules de energía liberada? Sí. ¿Esto es verdad? Se ha observado en distintos terremotos y hay distintas teorías de por qué se pueden producir. Pero ya digo que el problema es que pueden observarse también destellos y no ocurrir terremotos. No hay una relación causa-efecto clarísima. No existe, o sea, ni en España ni en ninguna parte del mundo. Pero bueno, es algo que los científicos, hay un área grande de científicos que trabajan en esto, intentan relacionarlo, porque evidentemente la utilidad es muy grande, pero estamos lejos de llegar a ese punto. Usted es el director de la Red Sísmica Nacional, usted es bastante joven. ¿Cuál es el peor terremoto que ha tenido que gestionar? Pues bueno, gracias por lo de joven. Realmente llevo 2-3 años como director, entonces lo peor que hemos gestionado en estos... soy el director, pero realmente la gestión es de todo el equipo, sí, somos unas 30-35 personas muy involucradas, además gente con mucha experiencia, que funciona por sí solo el equipo, ¿no? Y yo era director en la crisis sísmica de Granada que hubo en 2020-2021. No fueron terremotos muy grandes en realidad, fueron terremotos de magnitud 4 y pico, pero sí que fueron ampliamente sentidos por la población, produjeron daños en casas, edificaciones, pues grietas, y la población obviamente estaba asustada. Hubo 4 o 5 terremotos grandes y bueno, pues es un caso que de cierta alarma en España. En Granada ha habido terremotos más grandes, la gente no lo recuerda, ¿no? Aunque pues en el 56 hubo uno grande y tal, pero eso pues causó cierta alarma. Y luego viví también la erupción de La Palma. Sí. Ahí en el IGN hay una unidad que se encarga de la volcanología, ¿no? Y una de las herramientas que utiliza para la monitorización de las erupciones volcánicas es la red sísmica, ¿no? Entonces ahí nuestro papel también fue muy relevante, quizá no protagonista, pero sí de aportar mucha información al tema de la erupción. Una erupción volcánica siempre va acompañada de movimientos sísmicos. Sí, prácticamente siempre, porque el magma, cuando sale a la superficie, en su viaje hacia la superficie, pues claro, tiene que abrirse camino, tiene que, por decirlo de algún modo, romper esas barreras que tiene para salir, y eso produce terremotos muy pequeños, pero que nos dan una información muy valiosa de lo que está ocurriendo abajo, de dónde se está moviendo el magma, de la fuerza que tiene. Y en el caso del volcán de La Palma, ¿no? Nosotros registramos decenas de miles de terremotos.
Y claro, la verdad es que eso es una carga de trabajo pues muy grande, ¿no? Porque diariamente había días que se registraban cientos de terremotos y había que de algún modo pues catalogarlos y analizarlos, pero daban una información muy buena de por dónde podía salir el magma antes de que saliera, de lo inminente del proceso, etcétera. O sea que ¿Todos los días se registra algún movimiento o no? pues sí. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Esto es algo que sorprende siempre que viene alguna visita y lo comentamos. Y si... Usted le enseña el ordenador y le dice, mira, mira cómo pita. Sí, cualquiera que se meta en la página web del IGN, en la red sísmica, la sismicidad reciente, pues verá que hoy se han registrado del orden de 10, 20 terremotos muy pequeños. A lo largo del año, la población siente unos 300 terremotos en España. ¿A partir de qué magnitud se siente un terremoto? Depende de la profundidad, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo es ya voy cogiendo. Sí, no, ya te veo que te lo sabes. Cuanto más lejos está, pues más se atenúan las ondas sísmicas y entonces menos se siente. Pero, y luego también hay una influencia de cómo es el suelo donde estamos, pero podemos decir que a partir de magnitud 2,5 o así, para un terremoto de los que ocurren en España superficial, llamamos, pues la gente empieza a sentirlo. Entonces, prácticamente todos los días hay algún terremoto que ha sentido alguien en España. ¿Y a partir de qué magnitud se despierta al director de la Red Sísmica Nacional a las 4 de la mañana? No mucha, seguramente en Japón la magnitud será más alta. En España, normalmente cuando el terremoto es sentido y vamos, lo siente más de una persona, o sea que no es algo anecdótico, sino que la población, en cuanto siente los terremotos, aunque parezca mentira para los oyentes en Madrid, por ejemplo, o en zonas donde no hay terremotos, en Castilla y León, por ejemplo, bueno, hay pocos terremotos, la gente manda informes de que ha sentido el terremoto segundos después de haberlo sentido. ¿Pero cómo los manda? Los mandan por medio de nuestra aplicación móvil, por medio de nuestra página web. Ahí nosotros publicamos la información de los terremotos que registramos, ¿no? Entonces, si sientes un terremoto, lo primero que haces es meterte en internet, mirar en el móvil a ver qué es eso. Acabas en nuestra página web o app, la gente que la tenga instalada, y hay un enlace. ¿Has sentido este terremoto? Sí, pues rellenas un cuestionario rápidamente, así por medio de dibujitos y tal, y de esos, pues cuando es un terremoto de magnitud 4, igual nos llegan cientos de informes de la gente, cosa que agradecemos enormemente. O sea, aquí es una demostración de la ciencia ciudadana y de lo involucrada que está la gente con servicios de este tipo, ¿no? Y me preguntabas que a partir de qué magnitud, pues cuando es un terremoto que ya siente un número apreciable de personas, pues me despiertan a las 4 de la mañana para hacerme conocedor del asunto y bueno, cuando la cosa se complica, en el sentido de que si hay afectaciones ya en construcciones o hay peligro de tsunami, pues ya activamos un protocolo de emergencia en el cual no solo me despiertan a mí, sino que despertamos a todo el equipo, más arriba y más abajo. Si yo estoy en mi casa durmiendo y noto un terremoto, ¿qué tengo que hacer? Pues en primer lugar, si estamos en casa y estoy durmiendo y de repente empieza a vibrar la casa, debemos permanecer en casa, no tratar de salir, porque en esos momentos de movimiento es en los que nos pueden suceder cosas. Entonces, lo mejor es, dentro de casa, cubrirnos. Por ejemplo, estamos en la cama, pues meternos debajo de la cama, porque pueden caer objetos tanto desde estanterías o cosas que tengamos colgadas, como en el peor de los casos, pues tabiques o muebles grandes, ¿no? Y entonces, pues lo más útil es cubrirse y esperar ahí a que pase la sacudida. ¿Y lo de ponerse debajo de los marcos de la puerta, esto tiene sentido? ¿O es una sí, mierda? Tiene sentido, porque suelen ser que estructuralmente en todos los edificios, pues en los edificios son más seguras, pero por lo que tengo entendido no siempre. O sea, depende de si ese tabique pues es un muro de carga, si no es muro de carga. O sea que suele ser más fiable pues un mueble robusto, como puede ser eso, una buena mesa o una cama, ponerse debajo para evitar la caída de objetos grandes y pequeños. Y una vez que ha pasado el terremoto, entonces sí
salgo de casa por si acaso hay una réplica o mejor me quedo dentro de casa? Claro, si estamos fuera de casa y no solo fuera de casa, sino fuera lejos de los edificios, Sí. pues es el sitio más seguro. Claro. Ahí no nos puede pasar nada. Como mucho nos puede tirar al suelo, nos puede marear, pero No nos va a caer nada no encima, nos va a caer claro. nada encima. Entonces es más seguro en ese momento, pues sí que es recomendable salir de casa con calma. Antes de salir de casa, pues cerrar el gas, cerrar el agua y esperar, bueno, a ver si hay algo grave, ¿no? Y luego atender a las notificaciones, a la información de las fuentes oficiales, ¿no? Que pues intentar ir siempre a eso, no tratar de no caer en bulos, en información no contrastada, sino dejarse llevar por las fuentes oficiales. Y otra cosa importante es, si estamos fuera de casa, alejarnos de los edificios. Claro. En nuestro entorno, que la sismicidad es afortunadamente moderada, o sea que no es tan grande como en otros países, normalmente lo que sucede es que puede haber víctimas por caída de objetos, de alféizares, de ventanas, de chimeneas. Entonces es importante alejarnos de los edificios para que no nos ocurra esto. Es usted un apasionado de los terremotos. Bueno, pues sí, la verdad es que es algo que trabajando con ello al final pues profundizas tanto que acabas siendo apasionado, sí. Yo diría que sí. Juan Vicente Cantabella, director de la Red Sísmica Nacional. Muchísimas gracias por venir a Hora 25. Nada, muchas gracias a vosotros. Nothing in my world is wrong. At least I'm not the only one. Nobody wants to live alone. Hey there, won't you sing along? I don't wanna choose, 'cause I could never change it. Feel that in my ears. Teenager at the door.